Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Araín y Claudia Rivera Hernández. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos con el gusto de siempre. Esto es Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. 2 damas son la parte estelar de nosotros en este programa: Beatriz Araín, Betty, y Claudia Rivera Hernández. Bienvenidas, chicas, como siempre. Muchas gracias, Javier. Hoy tendremos en el segundo segmento una entrevista con un empresario librero. Él tiene largos años de experiencia en la venta de libros usados. En el mundo se conoce este tipo de negocios como librerías de viejo. Casi todas las grandes ciudades del mundo tienen como prenda de orgullo tener sus librerías de viejo. Y hay algunas, sobre todo en España, en Europa, Sudamérica, son parte del patrimonio cultural de las ciudades, de los países. Las librerías de viejo, yo diría que son como pequeñas catedrales de la cultura. Sobre eso vamos a platicar en el segundo segmento. Entramos en materia y Claudia nos platica sobre palabras homófonas. ¿Cuáles son las palabras homófonas, Claudia? Javier, buenas noches a todos. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Javier. Buenas noches. La palabra consejo se escribe con C o con S. ¿Ustedes qué opinan? Hay una y una. Una y una. Muy bien. Justamente esas son las palabras homófonas. Consejo con C es un sustantivo que hace referencia a una organización que administra o gobierna un municipio. Por ejemplo, el Consejo de Limpia. Cuando hablamos de consejo con S, hablamos de un sustantivo y se refiere a una sugerencia o recomendación que una persona hace a otra, como por ejemplo: Vea, por favor, dame un consejo. Estas palabras son homófonas, es decir, tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente, y su significado es diferente. Dice una expresión: te aconsejo que nunca des un consejo. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Aunque parezca una redundancia. Las dos con S. A ver, yo tengo otra más. Ciervo y ciervo. Muy bien. Con C es un animalito, una cornamenta, y con S es una persona subordinada a otra. ¿Qué otras tienes? Sí. ¿Nada más? Bueno. Yo también tengo. Sí. Tengo una que es casa con Z y casa con S. Claro. Tenemos la casa, que es, yo no le llamo deporte porque creo que está mal llamada como deporte, pero sí es la actividad de matar animales. La cacería. La cacería. Ahí les va, sí. Casa con S, que es donde vives, la construcción. Una habitación. Así es. Jugo y jugó. Jugo. Jugo de fruta es una fruta exprimida. Jugo del verbo jugar. Del verbo jugar. Así es. Abertura y apertura. A ver. Apertura significaría abrir algo, ¿no? Un objeto. Abertura, más bien, ¿no? es abertura. Esa es abertura. Abertura sí es una grieta de abrir. ¿Y apertura? Es la inauguración. Y también se puede llamar apertura cuando tú estás dispuesto a aprender algo. Claro, sí, cuando estás abierto a las ideas de otra persona, iniciativas, estás en una actitud de apertura. Afecto y efecto. Afecto, el sentimiento de querer a alguien. Uh-huh. Efecto, la reacción. Claro.
por un lado manifiestas el afecto y esperas qué reacción hay. Sí. Ibas a comentar algo, Betty. Sí, hola con H y hola sin H. Sí. Claudia, Hola con H, el saludo. Javier. Y hola sin H, hola sin H es una parte de la corriente marina. Así es, muy bien. Coser y coser, con C y con S. Muy bien. Uno de ellos se refiere a surcir y el otro se refiere a cocinar. A cocinar, con C es de cocina y con S es de fuego, someter al fuego algún producto, ¿sí? Yo tengo 3. Hay, ahí, hay. Claro. A ver, ahí, con acento de la I es señalar un lugar. Exactamente. Hay es una interjección y es una expresión de una emoción. Y hay con H, Claudia. De haber. De haber, verbo muy haber. bien. Del verbo haber. Sí. A ver, ahí les van otras. Cortejo y cotejo. Bueno, muy bien. Cortejo implicaría la acción de enamorar a alguien. Enamorar, acompañar en un funeral, en Claro, una ceremonia también, por solemne, supuesto. cortejo. ¿Y cotejo? Cotejo es la verificación. Verificar algo. Comparar una cosa con otra. Así es. Cotejar. Eminente e inminente. Inminente implicaría que es en este momento. Inminente. Inminente. Que está próximo. Próximo. Muy cercano. Muy cercano. Está inminente la visita de un alto funcionario a la universidad. Y eminente, Muy importante. de alto rango, de alta rango y muy importante. categoría. Sí. Y por último, estadio y estadio. Muy bien. Es el mismo término, pero se emplea en dos casos. Así es. ¿Alguien? Estadio, con acento en la I, también existe como, También como existe, ¿no? homógrafa, Sí. casi homógrafa. Sí, Y estadio sería una fase. sí. Suelen usar, es raro, pero llegan a usar estadio. Estadio, sí, efectivamente. Estadio es un escenario de deportes. Así es. Y el otro estadio es el estado por el que pasa una cosa o persona que cambia o se desarrolla. Por ejemplo, los estados de una enfermedad. Empezó con una infección y se tornó con una pulmonía. Entonces son los estadios de una enfermedad en Así es, una Javier. persona que la padece. Pues rica el ejercicio. La guitarra, Betty. Pues y yo les traigo el día de hoy un instrumento maravilloso, hermoso. Voy a comenzar con algunas frases, unas frases que han dicho personajes durante el transcurso de la historia. Y, por ejemplo, Angus Young dice, solo voy a donde me lleva la guitarra. Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, decía de la guitarra, yo camino por el mundo, soy pobre, no tengo nada, solo un corazón templado y una pasión, la guitarra. B.B. King, por ejemplo, nos decía, ¿sabes qué me hace más feliz que nada? Dame 6 cuerdas y seré feliz. Y tocar guitarra acústica es como hacer el amor con ropa. Sabes cómo se hace, pero es más difícil, lo dijo de Dave Mustaine. Paco de Lucía, que era un gran guitarrista español, decía, la guitarra me ha ofrecido la capacidad de poder expresarme con el resto del mundo sin utilizar una sola palabra. Y creo que son frases que te dicen mucho sobre la guitarra. La guitarra desciende de la lira. En otro programa, Javier, tú nos hablabas de la vihuela. Pues precisamente la vihuela es el origen también de la guitarra. Esto sucedió en el año 3000 antes de Cristo. Entonces, en la antigüedad clásica era utilizada por todos los poetas griegos para acompañar sus versos. En la India también había un instrumento similar a la guitarra que se llama sitar o cítara. Y en idioma sánscrito significa la palabra guitarra acorde musical. Claro, tiene una caja de resonancia en forma de calabaza actualmente. Bueno, ya su forma ha sido más plana. Y de los hindús pasó a los persas y de estos a los griegos, pero fueron los árabes quienes le añadieron el mástil, el mango a la guitarra. Y lo convirtieron en vihuela, precisamente es el instrumento del que nos hablabas, y el cual se tocaba en ceremonias religiosas, tabernas o fiestas también. Se dice que el inventor de la guitarra, ya con un mango, fue el árabe de Bagdad llamado Siriaf, y a partir de 1675 se extiende su uso por toda Europa.
En 1874 los luthiers, así se les llamaba a las personas que componían los instrumentos o producían instrumentos también de cuerda, ¿sí? Le dan la forma con las 6 cuerdas, porque inicialmente tenía 4 y se fue sumando hasta tener las 6 cuerdas. Y bueno, tenemos muchos tipos de guitarras, como la guitarra del amor, que se toca con un arco, la guitarra de teclado, que es inglesa, la de 12 cuerdas, la de 7 cuerdas, la guitarra veneciana, la morisca y la muy famosa española. Qué interesante. Claudia. Oye, vea, yo me parece que la guitarra ha sido objeto de muchas obras literarias. Una de ellas, que es famosísima, El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, centra varios de sus pasajes, sobre todo al momento de enamorar a Dulcinea, donde la guitarra es un objeto muy importante en la estructura literaria. Exactamente. Me vinieron a la memoria 3, 4 nombres de instrumentos de cuerdas que también son muy conocidos, a ver si ustedes los recuerdan. Uno es el laúd, que creo que fue precursor de las guitarras, sí. El laúd, el bandolón, que figura en las cartas de la lotería, el juego de la lotería. Es cierto. Y la balalaika, que es una guitarra triangular, propia de la música rusa. Claro. Y una canción que les recomiendo mucho, es hermosa la canción, y la ejecución de la guitarra que hace el cantante y el intérprete, y tal vez hasta el compositor es el mismo, es Alfredo Zitarrosa. La canción se llama Guitarra Negra. Guitarra Negra. Es preciosa la canción, y la ejecución que hace Alfredo Zitarrosa es casi como de un virtuoso, casi habla la guitarra. Y aquí en México pues hemos tenido guitarristas famosos, celebérrimos. Uno de ellos, de la guitarra mexicana, José Antonio Vibriesca, era un intérprete ejecutante de la guitarra mexicana, que también casi hacía llorar a la guitarra y a los escuchas que estaban por ahí atentos. Vamos bien de tiempo. Te lo digo, Juan. ¿Sí? Yo agregaría el ukelele, cuyo sonido claro. Es muy dulce. Ukulele. Ukelele. ¿De dónde será originario? No estoy muy segura, Javier, pero a mí me parece que es de las regiones de ¿Asia? Hawái. Exactamente. Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, hay otro también. Me lo llevo de tarea, ¿eh? Sí. La mandolina. Claro, la mandolina. Hermosa, ¿no? En las estudiantinas. Sí. A ver, les hago una pregunta capciosa. No, es real. No capciosa, no es en broma. El oriente es por donde sale el sol, el poniente donde se pone. Pero ¿de qué otra manera decimos oriente y poniente? Este y oeste. Este y oeste. ¿Pero hay otra más? Sí. Pueden contestar en coro también. Este y oeste. Oriente y poniente, este y oeste y otra más. ¿No dan? No. Bueno, orto y ocaso. Orto es donde sale el sol, el oriente, y ocaso es donde se pone. Ese tipo de términos los usan también para, pues como membretes, como membretes y como en las agrupaciones de carácter ideológico, habla del principio y el fin de algo, el punto de nacimiento y el punto el objetivo, el desenlace, orto y ocaso. Mencionaste el Quijote y vamos a hablar dentro de un rato del Quijote. Y tengo por aquí algunas frases del Quijote. Las guardamos para el momento en que estemos platicando con nuestro invitado. Claudia, etimología de la palabra ley. Muy bien. Querido auditorio, hoy en la sección de etimología. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Regresamos en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Tenemos de invitado a un librero poblano, un dueño de una librería de viejo, que se llama Josué Chávez. Josué tiene una librería en la 5 Poniente, 139. Me decía que desde hace alrededor de 20 años. Es una librería que, contrariamente a otras que conocemos, la veo muy ordenada, muy catalogada por secciones de temas,
historia, literatura, diccionarios. Está ordenada. Como toda librería, es un encanto entrar ahí porque es un arcoíris de libros de todo tipo. Y además, Josué, aparte de la librería, pinta, charla por ahí con uno que otro cliente, y aquí nos acaba de dar una pequeña cátedra sobre numismática, sobre las monedas. Yo dije, y es incorrecto, que el peso, la catalogación de las monedas de oro es por la denominación 0720. Ya me corrigió. Eso rige, pero en las monedas de plata. Y que la unidad de medida de los metales en general es el quilate, la K. Si usted ve en prendas que tenga, siempre tiene la K, la letra K. Y no sé qué me faltó de lo que decía Josué. Bienvenido, complementa si algo me faltó en la explicación que di. Buenas tardes, buenas noches. No hay ningún problema, está bien así. Bueno, no ahondemos. Entramos en materia en lo tuyo. Sí. ¿Por qué te nace el amor por vender libros viejos? La librería se llama El Quijote. Sí. ¿Por qué te nace la inclinación a vender libros viejos, ya usados? Me aficioné a la lectura. Se puede decir que ya tardíamente, en la adolescencia, cuando empecé la preparatoria, y ahí algunos maestros nos dieron algunos libros a leer. Los leí, me gustaron y ahí me aficioné a la lectura. De ahí comencé a comprar libros, todo esto, y después cuando entré a estudiar a la escuela de psicología, pues para sostener un poco el gasto de esto, empezaba yo a vender mis libros en la parte de la explanada que ahora se llama John Lennon, la Plaza John Lennon. Ahí después de clases sacaba yo una caja que llevaba yo con libros, ponía yo un plástico y me ponía yo a vender, y eso me servía pues para comprar más libros para mí, y ya los que me gustaban me los quedaba, otros que no me habían gustado leerlos pues los ponía yo a la venta. Después fui a hablar con un amigo, se hizo después un amigo de una librería que todavía de hecho existe, se llama Librería Pegaso. El dueño es Hilario Martínez Espinosa. Y le decía yo que si yo le podía comprar libros y me los daba con un poco de descuento para poder vender ahí. Y sí, me dio algún descuento y empecé a vender. Luego iba yo a los tianguis, compraba yo libros que veía yo, empezaba yo a conocer de títulos y todo eso, y tuve relativamente algo de éxito en mi puestecito ahí. Lo dejé, terminé la carrera, estuve dando clases algunos años, pero pues no dejaba porque estaba yo en escuelas particulares, escuelas particulares que realmente no son buenos salarios, no es por decirle, pero no se pagaba muy bien, no se. Y entonces ya después tuve la fortuna de tener un local, alquilar un local, y con todo el material que fui juntando logré poner la librería. Al principio eran 2 libreritos y párele de contar, no había más. Pero así iniciamos. Iniciamos. Yo tengo una pregunta, Josué. Un pajarito por ahí me dijo que tú haces torneos de ajedrez. ¿Es verdad? ¿O que hacías torneos de ajedrez en tu...? Sí, entre tantas cosas inquietudes que tiene uno, me gustó mucho el ajedrez. No soy buen jugador. El ajedrez requiere de mucho estudio. Es un deporte o actividad muy demandante. Sin embargo, es muy apasionante. Y entonces, como tenía yo el local precisamente que estaba algo grande, decidí poner un club de ajedrez. Y ahí empecé a organizar torneos de ajedrez. Me auxilié de un gran amigo que ese sí es muy bueno para el ajedrez, se llama Roberto Rosas Porto. Y él, junto con él organizábamos los torneos y tuvimos mucho éxito. Llegamos a organizar más de 40 torneos de ajedrez ahí en la librería y siempre asistía mucha gente. Sí. Excelente. A mí me gustaría saber, hoy en día la compra de libros cada vez es menor.
Me parece que el uso de la tecnología pues ha limitado mucho, no solamente la adquisición más bien sobre todo la adquisición de libros físicos, porque ya todo se vende a través de Kindle o en PDF se descarga y ya. Pero a mí me parece que en Puebla uno de los temas importantes es el tema cultural y las bibliotecas particulares. Yo quisiera preguntarle cuál es el valor de los libros de colección, el valor máximo que se ha vendido alguno de los libros de colección y cuál es el rango, qué características son las que buscan los usuarios en estos libros que son pues un tesoro. Bueno, ahí yo le puedo decir, es una cosa muy distinta vender libro, como le llaman ahora, de viejo, o se le ha llamado de libro de viejo, a vender libros que son coleccionables, porque nosotros no vendemos ese tipo de libros. Uh-huh. Incluso vienen librerías del Distrito Federal que sí traen unas joyas, pero así bárbaras, pero se dejan pedir 50,000, 100,000 pesos por un libro. Pero nosotros no vendemos ese tipo de libros, tantito porque no nos venden ese tipo de material la gente de acá de Puebla, uh-huh. Que sí puede haber que hay, porque conozco algunos que sí tienen ese tipo de colecciones, pero no los venden, y de hecho no entra dentro de nuestro rango de adquirir ese tipo uh-huh. de material, y también no hay tanta demanda. Esa es una cuestión, que no hay tanta demanda en ese tipo de libro. En el Distrito Federal, pues, es un mercado mayor. Sí, exactamente. Uh-huh. Josué, ¿qué tipo de libro es el que más se demanda? Pues nosotros nos enfocamos mucho a la literatura. Uh-huh. Entendido por esto, novela, cuento, poesía, es lo que más vendemos. Uh-huh. Pero en general sí también tenemos un buen surtido de libros de matemáticas, de ingenierías, uh-huh. de derecho, de filosofía. De filosofía la gente busca mucho libros de filosofía, uh-huh. pero en general nuestro fuerte es vender novela. ¿Y qué tipo de vendedor es el más común, de comprador, el más común que llega a tu negocio? Bueno, le digo, llegan por... Lo que más se vende diariamente es novela. No, pero no me refiero a libros, sino el tipo de comprador, ajá. Jóvenes, viejos. Bien. Sí. Yo la experiencia que tengo, los que más compran son los jóvenes y las personas de la tercera edad, o sea, adultos mayores. La parte del medio, llamémosle así, los adultos, estos, no sé si es porque están en actividades por el trabajo, pero ellos no. O sea, los que más leen son los jóvenes y los adultos mayores. Adel, ¿sí? Yo quisiera hacerte una pregunta, José. Con tantos años en contacto con los libros, con los compradores, ¿de qué manera crees tú que se pueda fomentar más la lectura en nuestro estado? Porque, bueno, yo recientemente escuché que leemos muy poco y el rango de lectura mensualmente está en 2.3, ¿no? libros uh-huh. al mes. ¿Qué podríamos hacer para fomentar la lectura? Bueno, es un tema muy complejo, la verdad. Para mí es un tema muy complejo. Yo he oído esas estadísticas, no coincido mucho, a lo mejor desde mi punto muy personal de mi negocio, pero yo veo que sí se lee, verdaderamente sí se lee, no al grado que todos quisiéramos, ¿no? Para que fuera una mejor sociedad, pero sí se lee. Lo que pasa es que a lo mejor las estadísticas no contemplan en que un libro no nada más se lee una vez. Lo pasan a veces a 2 o 3 personas. También hay libros que nunca son leídos también. Pero sí es un tanto subjetiva la estadística. Si no fuera así, yo no tendría una librería. O sea, yo veo que sí llega la gente, sí lee, sí hay esa inquietud. No como debería, vuelvo a repetir, pero sí hay esa inquietud. Y respecto a qué se podría hacer, yo no coincido mucho en las publicidades que se hacen de lectura. Coincido más en un artículo que leí hace algunos años de un argentino,
donde decía que la lectura está más ligada a las cuestiones de tipo emocional, ¿sí? ¿Qué quería decir este escritor argentino? Decía, bueno, uno se motiva a leer porque el tío que más quiero lee, y entonces me quiero parecer a él, ¿no? O el que quiero leer porque la chica que me gusta es lectora, ¿sí? Eso jala más que una publicidad, ¿sí? Eso jala más que que el maestro que idolatro, que lo tengo así en un nicho porque es muy bueno, también me dice que lea, yo leo. O sea, ahí eso es, pero para mí eso es la base. Por eso, porque hay gente que llega y dice, oiga, es que mi hijo no quiere leer. Y yo lo primero que les pregunto es, ¿usted lee? No, es que yo no tengo tiempo, es que no sé qué, es que mire. No, pues usted lea. A mí, por ejemplo, les vuelvo a repetir, inicié tardíamente mi afición por la lectura, pero yo recuerdo mucho que mi mamá, a pesar de que nada más tenía la primaria, tuvo el tino de que saliendo de la escuela, ella agarraba su canasta de tejido, se ponía a tejer y me decía, ponte aquí a leer a un lado de mí, y en voz alta a leer. Y ahí estaba yo leyendo los libros de la primaria y todo esto, y creo que eso fue una buena motivación. Una de las cosas que recomiendan que no se debe hacer para inducir a los chicos a la lectura es llevarlos por obligación, obligarlos a leer. Coincido. Dicen que la lectura es como los grandes placeres de la vida, la comida, el amor, debe ser voluntario, espontáneo, que sea un gusto y no un sacrificio, no algo forzado. Claudia. Así es, justamente dice Jorge Luis Borges, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Sí, decía Borges, yo me imagino el cielo, claro que él no veía, pero él decía, yo me imagino mi cielo ideal como una gran biblioteca. Así es, sí. llena de libros. Sí. Yo quisiera saber, Josué, ¿cuál es tu libro favorito? Y siempre me preguntan allá en la librería. A ver. Eso, no, realmente les digo que no, sino para mí implicaría el que ya estoy casi satisfecho con lo que he leído, ¿no? Y siempre se descubre algún autor, por mucho que lea uno, algún autor que lo va a fascinar, ¿no? Y si nos pudieras recomendar 3 libros para nuestro auditorio. Ese también está bien difícil. Bueno, a mí un escritor que me gustó mucho leer fue a Milán Kundera, por ejemplo. La insoportable levedad del ser me gustó, pero me gustó más un libro que se llama La inmortalidad. Segundo, pues me gustó mucho también Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Tercero, ¿cuál podría ser? Bueno, uno más ligero, me gustó Luis Sepúlveda, que tiene una novela que se llama Un viejo que leía novelas de amor. Ahora, esa misma pregunta para ustedes dos. Claudia, Betty, bueno, tus 3 libros que dejan grato recuerdo. De Rodolfo Walsh, me parece un escritor argentino maravilloso. Los libros en general de él como periodista y como escritor me llaman mucho la atención. El libro de Masacre, que habla sobre, es la historia de Argentina, es uno de ellos. También está Leila Guerriero, que es una excelente cronista. A mí me gusta mucho la crónica y sus libros también. ¿Cómo se llama? Leila Guerriero. Ella está a la par ahorita de Caparrós, por ejemplo. Uh-huh. Es una autora muy prolífica en cuanto a crónica. Uh-huh. Y Los frutos se llama su libro. Uh-huh. Y, otra novela que me parece maravillosa es El amor en tiempos de cólera, de nuestro gran Cabo, ¿no? Uh-huh. Claudia. Yo también pondría en los primeros lugares cualquier libro de Gabriel García Márquez. Creo que cualquiera de sus cuentos te llevan a la imaginación a disfrutar muchísimo. El primer libro que leí fue Las aventuras de Tom Sawyer.
Ese es una lectura recomendada para todos los jóvenes que nos escuchan. Creo que puede disfrutarse muchísimo, sobre todo porque Tom Sawyer es un joven muy travieso, que va buscando pues ese crecimiento, la libertad, y bueno, es un libro que a mí me gusta mucho. Y un tercero que recomendaría es George Orwell, 1984 también. Bueno, tomé nota de 5 frases sobre el nombre de la librería de Josué. La librería se llama El Quijote, está en la 5 Poniente 139, ahí en la calle de los Molotes, como todo el mundo la conoce, la 5 Poniente. Y las frases que tengo del Quijote son las siguientes: bien predica quien bien vive. 2. La sangre se hereda y la virtud se consigue. La virtud vale por sí sola, lo que la sangre no vale. 3. La gente bien nacida es agradecer los beneficios que se reciben. Y uno de los pecados que más ofenden es la ingratitud. 4. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza su día. Y 5. El hacer una cosa por otra es lo mismo que mentir. Josué, muchas gracias por tu presencia. Ya platicaremos contigo en alguna otra ocasión. Te deseamos mucha suerte, mucho éxito allá en la librería de Viejo, El Quijote. 5 Poniente 139. Una pausa y continuamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cuál es el origen de los dichos y refranes? Todo esto y más se trata en Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Continuamos. Regresamos. Claudia, me comí el tema de introducción. Escuchamos un tango que es La Puñalada, un tango muy bonito, con mucho ritmo, con mucho movimiento, y nos hiciste favor de investigar algo sobre este tango. Javier, pues mira, el tango La Puñalada, cuyo compositor es Pintín Castellanos, es un autor y compositor uruguayo. En 1933, en un centro nocturno de Carrasco, en Uruguay, se toca por primera vez este tango. Y cuenta la leyenda, seguramente ustedes al escucharlo disfrutaron y sintieron la vibración tan importante de esta música, porque cuenta la leyenda que el público, estando tocando Pintín en ese centro nocturno, de repente el público se mostró impaciente. Y esta impaciencia hizo que Pintín empezara a tocar el tango cada vez más rápido. Este tango tiene la característica que es un tango milonga y se debe justamente a este hecho. Pintín se dio cuenta que al tocarlo más rápido podría ser mejor aceptado por los escuchas. En ese momento estaba Juan de Arienzo en el auditorio, que es justamente la versión que estamos escuchando, tocada por Juan de Arienzo, quien se da cuenta que esta obra podría representar una perfecta milonga. Esta versión es la que acabamos de escuchar. La Puñalada, interpretada por el director de orquesta Juan de Arienzo. Muchas gracias, Claudia. Betty, la palabra madre
está en el centro de nuestro idioma en México y seguramente en todo el mundo, pero aquí en México tiene una presencia en todos los tonos, en todos los textos, en todas las hablas, la forma de hablar de cualquier persona, de cualquier mexicano. La palabra es muy fuerte, es de una gran veneración, tiene muchas facetas. Así es, Javier. La palabra madre, iniciando porque para los mexicanos la madre es muy importante. Dentro del diccionario, del diccionario de la Real Academia Española, hay una parte que es una sección que se llama mexicanismos. Precisamente ahí están ubicadas ciertas frases, muchas frases que contienen la palabra madre. En el español mexicano de uso popular puede observarse con frecuencia esta palabra en diferentes construcciones. En el diccionario son etiquetadas como frases de uso coloquial, también como regionalismos o localismos, también a veces consideradas vulgares y malsonantes, pero la combinación de las palabras, el contexto y la entonación son fundamentales para que madre tenga connotaciones distintas, sea positivas o sean negativas. Si te dicen que tienes poca madre, te están insultando, por ejemplo. Si te dicen que te ves poca madre, te están alabando. Si algo está con madre, quiere decir que está maravilloso. Si te dicen que algo no tiene madre, por ejemplo, tu coche no tiene madre, es algo positivo porque enaltece al objeto del cual hablan. El diccionario de la Real Academia Española define madre con diferentes acepciones y al final marca algunas. Estas formas son utilizadas en México. Por ejemplo, estar alguien hasta la madre, que es un verbo, es un localismo y que significa estar harto. Ni madres, que significa para nada. Partir a alguien la madre, dar un fuerte golpe en alguna parte del cuerpo. Qué poca madre, interjección coloquial, enojo por una acción de otra persona. No tiene madre, puede ser huérfano, pero también puede ser un halago. Les recomiendo a todos, a querido auditorio, visitar el diccionario de mexicanismos. Vienen muchísimas frases que nosotros utilizamos comúnmente, pero que no sabemos, ¿verdad? El significado muchas veces. Las frases son muy mexicanas y cotidianas y son del diario vivir. Ejemplo, en mi fiesta me dieron una madre que no sirve para nada. Estoy sustituyendo la palabra, el sustantivo que quiero utilizar por la palabra madre. En este caso, pues sí es despectivo. No le gustó. Pásame esa madre para apretar el tornillo. Cambiar un sustantivo nuevamente es el destornillador. Estoy hasta la madre de levantarme temprano. Por ejemplo, estoy harto. La taquería está hasta la madre. Quiere decir, está súper llena. En la madre hemos chocado. Entonces, esta palabra está dentro de nuestro idioma, se disfruta. Somos el único país que tiene este uso y que le da tanta variedad a la palabra madre. Está aceptada porque está dentro del diccionario de la Real Academia Española y está en la sección de mexicanismos. Interesante. Gracias, Betty. Les traigo unas palabras del náhuatl. El náhuatl, igual que el latín, parecieran idiomas viejos, olvidados, arrumbados, caducos. Y sin embargo, si nos ponemos a revisar en el habla profesional o de negocios o académica y hasta en el habla coloquial, este tipo de palabras de estos dos idiomas, del latín y del náhuatl, están muy metidas, muy insertas en el habla del mexicano y de quien habla español en cualquier parte del mundo. En el caso de México, las palabras tomadas del náhuatl forman una cantidad enorme. Este libro que acaba de mencionar Betty, la versión más reciente, por cierto, es muy lujosa, muy bonita. El Diccionario de Mexicanismos, que hace menos de un año salió a la venta. Es riquísimo en la variedad de palabras del habla de los mexicanos y que incluye muchos términos derivados del náhuatl.
A ver, ustedes identifican la palabra tesontle. ¿Tesontle? ¿Qué es el tesontle? Es un material. Sí. Es un material que se utiliza para construcción, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Para construir. Para construir. Como para rellenar, ¿no? Sí, es una piedra rojiza, un tanto fofa. La palabra tesontle quiere decir cabellos de piedra o cabellos petrificados, porque la veta en los cerros simula, parecen cabelleras. Claro que la procesan, la muelen, la parten, y ya es la que se usa, frecuentemente se usa en las pistas de carrera. Esa tierrita, esa de color rojizo, una arenilla, una grava muy fina, es derivada del tesontle. Y es una piedra esponjosa, de color rojo oscuro, muy resistente, que abunda en el centro del país. El nombre original de esta piedra es tezontli o tezoncle, como la pronuncian los mexicanos cuando se dificulta el uso de la TL. Se emplea la CL. Algún día iba yo por ahí por la colonia La Paz, sobre la avenida Juárez, y entonces íbamos buscando la calle Texutlán, y encontramos a una señora que seguramente trabajaba por ahí. Oiga, señora, ¿dónde queda la calle Texutlán? Y nos dice con esa naturalidad de los mexicanos, y con un aire docto, decía, bueno, ¿qué calle buscan? ¿Tiuciclán Norte o Tiuciclán Sur? La pronunciación de todos modos era mala, pero la orientación era buena, la intención era buena. Es Texutlán. Esa otra palabra que todo el mundo conoce porque es parte de nuestros antojitos, de nuestra comida, chilaquiles. Sí. Los chilaquiles, la palabra original es chilaquilat. Son tortillas mojadas sometidas en agua con chile. Es ya una palabra híbrida porque al original chilaquilat le agregaron la terminación les, ya es del español, y entonces funden el náhuatl y el español, y en el plural castellano es chilaquiles. Uh-huh. Chimole, ¿qué es el chimole? Oye, ¿qué pasó? Esa no lo he escuchado. Es el platillo mexicano por excelencia, es un guisado de chile, el chimole. En cualquier casa de cualquier pueblo, la gente no puede prescindir casi diario, por economía, por gusto, por placer, de comer un guisado con chile. Oye, ¿no es el que conocemos como mole de olla? Parecido, ¿sí? o mejor dicho, el mole de olla entra dentro de los chilmoles. Los chilmoles. El esquite, ese sí. Esquite, claro. Solamente que hay algunos autores que con una mentalidad, una cultura no mexicana, le ponen, rebuscan, describen el término, pero en términos rebuscados. El esquite para nosotros es un maíz cocido, y ya se le pone epazote y mayonesa, pero algunos lo definen como maíz tostado. Y no porque el maíz tostado es la materia prima para hacer el pinole. Así es. O el pinol. Sí. Después, la palabra itacate. A ver. Itacate es lo que nos llevamos después de comer, lo que sobra. Exactamente, sí. Es un bastimento, una provisión. En el campo, sobre todo, se usa el itacate para la gente que va a trabajar al campo. Y quien lleva el itacate en muchos pueblos, hoy ya no, pero antes, quien llevaba el itacate a los peones, a los trabajadores de los pueblos, tenía otra denominación en náhuatl, era el tlacualero. El tlacualero se encargaba de repartir el itacate entre los trabajadores. Nixtamal. La molienda del maíz. Exactamente. Ajá. Es el maíz cocido, molido, que termina siendo la masa. La masa para la tortilla. La masa para la tortilla, sí. Exactamente. Ese es el maíz convertido en masa, que termina siendo tortilla. Yo tengo otra palabra. Xolotl. Bueno, xolotl tiene varios significados. Xolotl fue un dios náhuatl. Es la versión original de ajolote. ¿Sí? Axolotl.
Era un dios malo de los nahuas. ¿Qué otra cosa? Bueno, en los pueblos es común escuchar, ahí ves el niño cholote. No sé si han oído Cholote, eso. sí. Cholote viene justamente de cholot, que significa desnudo. Ajá. Y entonces se veían a los niños pequeños correr por la casa, pues a lo mejor en su ropa interior, ¿no? Entonces el niño Aunque cholote. hay otra palabra que define mejor al niño desnudo, que es Xinacatl, y que se extendió a Chinacate. Chinacate cuando el niño está desnudo. Pozole. Pues es Que un viene platillo de- mexicano. que Sí, viene un del platillo maíz, mexicano. pozotl. Maíz y caldo. De maíz cocido, pero tiene una particularidad ese maíz. Es un maíz que revienta al hervir. Ajá. Los demás tipos de maíz no revientan. Este es un maíz reventado. Blanco. Además, la región donde se produce ese maíz es en Toluca. En Toluca. Toluca. Sí, en Ahí el la Estado zona de del México, maíz, es la zona del del maíz pozolero. Y el lugar clásico, hay varios lugares que tienen como platillo fuerte en nuestro país el pozole, pero el lugar típicamente aquí en nuestra región es en Chilpancingo, Guerrero, los jueves de pozole. Y en el caso de Puebla, el lugar característico donde se hace pozole de calidad es Izúcar de Matamoros. Y por eso en la ciudad vemos muchas pozolerías que se llaman Matamoros. Claro. Pozole de Matamoros. Claro. Yo tengo otra palabra. ¿Sí? Cicli. Ah, caray. Empezando con T. Con T. Cicli. No sé. Yo tampoco la conozco. Cicli es chicle. Ah, claro, el chicle, sí. Así es. Y tengo otra más. Oye, ¿de dónde se deriva el chicle? A ver si te acuerdas. El chicle se deriva Del de árbol la de goma de chicle, los claro. árboles. Del Así, árbol. sí. Y En el sur de nuestro país. el escurrimiento de esa goma es el que forma la base, cada vez menos hoy en día. Alguna vez que visité la fábrica de chicles, pues creo que todavía siguen produciendo, Adams, vi cómo llegaban camiones con unas bolas así, unos cilindros como de 80 centímetros de diámetro de la materia prima. Hoy el chicle, casi todo, ya no lleva chicle. Ya no. Ya no lleva chicle, es ya plástico, derivado del petróleo. Así es. Masticamos petróleo, Sí. uno de tantos derivados del petróleo. Así. Pero sí, me tocó ver todavía cuando llegaba el chicle de allá del sureste, un descubrimiento mexicano, por cierto, una Sí, aportación de México al mundo. Al mundo, exactamente. ¿Qué otro tenías, Betty? Coatli. ¿Cuál? Coatli. Coatl, serpiente. Y coatli es el mellizo o el gemelo. Ah, Coatli. ajá. Náhuatl. Y la raíz es coatl, es serpiente. Coatli. Coatl. Sí. y Quetzalcóatl, serpiente emplumada. es serpiente emplumada. A ver si se han oído alguna vez este lugar de Veracruz muy bonito que se llama Papaloapan. Bueno, es la zona del Papaloapan y hay un río. ¿Le suena algo el nombre? Paloapan. No. Bueno, fíjense que la palabra Papaloapan nos remite a papalotl, que es la mariposa. Y entonces Papaloapan es el lugar donde hay mariposas, o el río de las mariposas, Papaloapan. Y la otra que traigo aquí también es muy conocida por todos, el totopo. ¿Qué es el totopo? El totopo es una tortilla. Una tortilla. Hoy la conocemos como una tortilla triangular que es crujiente. Exactamente. La usan a veces como base para chilaquiles, Ajá. ahora, Exactamente. pero es generalmente tortilla tostada. O para los frijoles refritos también. También para los frijoles Acompañados. refritos. Lo que suele ocurrir también en el habla de los mexicanos es que decimos, no, pues oye, ¿tú eres de qué lugar eres? ¿Eres mexicano? No, pues yo soy más mexicano que la tortilla. Y resulta que la palabra tortilla no es mexicana. La palabra tortilla no es mexicana. Llegan los españoles y ven un alimento redondo, ligeramente grueso, y oye, pues se parece a la tortilla española. Pero aquí la tortilla en México era conocida como Tlaxcale. De ahí viene el nombre de la población del vecino estado,
Tlaxcala alude a una tortilla, tlaxcale. Aquí en México ya se conoce el tlaxcale, un tipo de tortilla triangular ligeramente dulce, de maíz tostado con un poco de panela. Es el tlaxcale. Pero la denominación de tortilla en el idioma náhuatl era tlaxcale. Nos vamos, nos queda un minuto. Nos despedimos cada quien, por favor. Soy Beatriz Saraín y fue un gusto estar con ustedes. Yo soy Claudia Rivera Hernández y la frase para recordar es quod natura non dat, Salamanca non prestat, que significa lo que la naturaleza no te da, Salamanca no lo otorga, que refiere a la Universidad de Salamanca en España. Cierto. Javier Gutiérrez, la paciencia siempre es cómplice del triunfo. Que la pasen ustedes muy bien. Esto es Te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro. Muy buenas noches. Te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro. Un paseo ameno e interesante por el mundo del idioma español, de la mano de 3 estudiosos de este apasionante tema: Javier Gutiérrez, Beatriz Saraín y Claudia Rivera Hernández. Hasta la próxima.